Hola, ¿cómo están amigos del grupo número 4 de la Cátedra de Comunicación y Lenguaje, primer semestre paralelo 1? Les da la bienvenida y les invita a que conozcan las 4 macrodestrezas: escuchar, hablar, leer y escribir. Pero, ¿qué son las macrodestrezas? Pues bien, son las habilidades lingüísticas que nos permiten comprender el lenguaje y hacer lo posible para que sea la comunicación, al igual que se desarrolla el conocimiento. Esta macrodestreza le permite al individuo que desarrolle la capacidad de comprensión conociendo a su entorno y también a los que le rodean. Pero para poderla entender debemos verla desde un punto de vista fisiológico, anatómico y funcional. Igual para que podamos diferenciar entre oír y escuchar. El sentido de la audición y el sentido auditivo se van a desarrollar en 3 etapas: captación y procesamiento mecánico de las ondas sonoras, conversión de la señal acústica en impulsos nerviosos y transmisión de dichos impulsos hasta lo que son los centros sensoriales del cerebro. Y por último, el procesamiento neutral de la información codificada en formas de impulsos nerviosos. Esto se va a desarrollar en 2 regiones: la región periférica, que aquí es donde los impulsos sonoros conservan su carácter original de ondas mecánicas hasta que llegan a su conversión de señales electroquímicas. Y también la región central, aquí es donde interviene el proceso cognitivo, mediante los cuales se asignan lo que es un contexto y el significado de los sonidos, cómo el sonido llega al cerebro. Desde la anatomía del oído, que se compone por 3 partes: oído externo, oído medio y oído interno. Las ondas sonoras van a entrar en el oído externo a través de un pasaje estrecho llamado conducto auditivo que llega hasta el tímpano. El movimiento de las ondas sonoras hace que el tímpano vibre y a la vez transmita estas vibraciones a 3 huesecillos diminutos del oído medio. Estos huesecillos son conocidos como martillo, yunque y estribo. Los huesecillos del oído medio amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea en el oído interno. La cóclea tiene forma de caracol y está llena de líquido, al igual que contiene lo que es la membrana basilar. Esta sirve de base para estructuras clave del sistema auditivo. Una vez que las vibraciones llegan hasta el líquido dentro de la cóclea, se forman ondas que viajan a lo largo de la membrana basilar. Las células ciliadas son las células sensoriales sujetas a la superficie de la membrana. Estas bailan con el movimiento de la ola. Al moverse las células ciliadas hacia arriba y hacia abajo, unas proyecciones microscópicas parecidas a cerdas son conocidas como estereocilios. Estas se encuentran encima de las células ciliadas y se topan con una membrana sobresaliente y se inclinan. Esta inclinación hace que se abran unos canales que parecen poros, que están en las puntas de los estereocilios. Cuando esto sucede, ciertas sustancias químicas entran en las células. Estas van a generar lo que es una señal eléctrica. Y el nervio auditivo va a ser el encargado de llevar la señal eléctrica al cerebro. Ahora bien, todos alguna vez en nuestra vida nos hemos preguntado cómo escuchamos o cómo es que el cerebro analiza el sonido. Pues bien, empieza después de que ya la señal auditiva verbal entra por el oído, se va a enviar al encéfalo y posterior va a parar en la corteza auditiva. Luego la amígdala va a descifrar el contenido emocional del estímulo auditivo para responder en función de él. El área de Broca va a procesar cómo están constituidas las frases y también su gramática. Después, el área de Wernicke y el lóbulo temporal anterior, recordemos que este está ubicado más cerca de la cara. Los dos van a descifrar el significado de lo que hemos oído. Y ya por último, el lóbulo frontal relaciona lo que oímos con la información que tenemos almacenada en la memoria para que de esta manera podamos relacionar lo que escuchamos con nuestros recuerdos. Revisemos los niveles de comprensión. El nivel más próximo a escuchar es el oír, pero no es lo mismo, porque esta acción es de manera involuntaria y registra ondas sonoras de los demás individuos. El siguiente nivel de comprensión es escuchar a,
que significa escuchar a alguien poniéndole atención, pero siempre teniendo en mente otros pensamientos. Ahora, escuchar para significa buscar algo en lo que nos dicen y cuando escuchemos tenemos una idea en la mente. Y ahora lo que es la escucha consciente, que significa escuchar profundamente con 1 minuto de juicio. En los tipos de escucha podemos ver a 3: escucha activa, escucha competitiva y escucha pasiva. La que más nos interesa es la escucha activa porque esto significa que escucho prestando atención a los elementos verbales y también a los no verbales. La competitiva es cuando escucho pero interrumpo constantemente, es decir, que solo quiero hablar, pero no escuchar. Y la pasiva se refiere a que parece que escucho, pero solo mi cuerpo está presente en el proceso y mi mente está divagando en otros pensamientos. Es importante conocer que la escucha activa la podemos mejorar, ir desarrollando más, ya que los beneficios que obtendremos a cambio serán muchos. Pero el más importante sin duda es que podamos establecer y mejorar nuestra relación con los demás. La segunda macrodestreza es la de hablar, que permite establecer ideas, conceptos y términos asociados con los significados específicos. También es una herramienta que nos permite establecer conexiones con nuestros semejantes y además nosotros podemos irla perfeccionando, ya sea con debates, reuniones y demás, con el fin de transmitir un mensaje adecuado al receptor. Ahora bien, los órganos reproductores de los sonidos o aparato fonador está constituido por 3 grupos de órganos: los órganos de respiración, los órganos de fonación y los órganos de articulación. Los órganos de respiración son los pulmones, los bronquios, la tráquea, y los órganos de fonación es la laringe, las cuerdas vocales y la cavidad faríngea. Y por último, los órganos de articulación, que es el paladar, la lengua, los labios y la glotis. Todos estos están encargados de producir el sonido. Neurofisiología del habla, es decir, ¿qué pasa en el cerebro cuando vamos a producir un sonido? Empieza en el lóbulo temporal, que se encarga de seleccionar las palabras con las que construimos las frases con las que vamos a verbalizar lo que queremos decir. Estas palabras están almacenadas en la memoria y se van a relacionar con los acontecimientos vividos. Posterior, el área de Wernicke asigna a cada palabra seleccionada los sonidos que le corresponden, el componente fonético sonido. En la fase 3, una serie de fibras nerviosas que reciben el nombre de fascículo arqueado conectan el área de Wernicke y el área de Broca. Esta última se encarga de asignar los movimientos musculares para que cada sonido de cada palabra sea coherente. Es decir, que esta parte del cerebro nos dicta cómo se pronuncia. A continuación, algunas de las partes de la corteza motora envían información sobre la pronunciación a la boca, a la lengua y a la laringe. Y en la fase 5, el cerebro se encarga de que la pronunciación tenga el orden temporal adecuado. Y es así como se produce el habla. La macrodestreza de leer es una habilidad de comprensión que nos permite analizar y comprender el mensaje de un texto, un libro, un artículo, un mensaje de texto, una notificación, en sí, de todo lo que se pueda leer. Cuando hablamos de la macrodestreza de leer, es imprescindible tratar la anatomía del ojo. Este se compone de 6 partes principales, los cuales son el iris, la pupila, el cristalino, la córnea, la retina y el nervio óptico. Veámoslo más de cerca. Así es, este podría ser mi ojo, pero no lo es, ya que su iris es de color celeste. ¿Adivinaste en dónde se encuentra el iris? Exacto, es aquel que determina el color de nuestros ojos. Acá tenemos la pupila, también el cristalino, la córnea, el nervio óptico y la retina. El nervio óptico es el encargado de conducir la información hacia nuestro cerebro. Ahora bien, hablemos del proceso de la visión. Son 4. Seguramente has escuchado sobre estos: la percepción, la transformación,
la transmisión y la interpretación. Veámoslo en el siguiente 3D. En primer lugar, se produce el proceso de percepción. Primero, la luz atraviesa la córnea y llega al cristalino. Luego, se enfocará y se proyectará la imagen al revés en la retina, en donde las células fotorreceptoras convertirán la luz en impulsos eléctricos y de ahí, mediante el nervio óptico, se conducirá la información hacia el cerebro. Ahí es donde se interpretará aquella información. El ojo izquierdo transmitirá la información hacia el hemisferio derecho y lo mismo lo hará el ojo derecho, transmitirá la información hacia el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Estoy segura de que te gusta leer, y si no, pues supongo que no has escuchado sobre los beneficios psicológicos de la lectura. En primer lugar, quienes leen activamente son capaces de incrementar la conectividad de sus neuronas, puesto que aumenta tu vocabulario, mejora tu memoria, reduce el estrés y se produce un desarrollo emocional en tu persona. Además, la imaginación llega a ser desbordante, a tal punto de sentirte parte de la historia y con mayor conocimiento. Por otro lado, se ha demostrado que al leer fundamentalmente ficción, se incrementa nuestra capacidad para simular el estado mental de otros y poder sentir más empatía y comprensión por los demás. Entonces, en este punto, dime, ¿te gusta leer? Y si es así, me gustaría que en los comentarios escribieras cuál es tu libro favorito. Es hora de alistar nuestros papeles, nuestro lápiz, borrador y nuestra motivación, porque ahora hablaremos de la macrodestreza de escribir. A simple vista, parece fácil, pero en realidad no lo es. O quizás sí. Si escribes de manera organizada, probablemente escribir sea pan comido. La expresión escrita se ha considerado como una de las habilidades y la que toma más tiempo en dominar. Según autores, señalan que el aprender a escribir requiere de una enseñanza explícita y que es una actividad cognitiva extremadamente compleja, en el que la persona que escribe debe demostrar su control sobre un número de variables simultáneamente. Dicho esto, te presentamos el maravilloso proceso de la escritura, el cual consta de planificar, preescritura, escritura, revisión, corrección o edición y publicación. En primer lugar, debemos planificar. En esta parte, organizaremos el tiempo, las ideas y también el espacio. En la preescritura, manifestaremos nuestra información mediante organizadores gráficos, lluvia de ideas o realizando un resumen de lo que sabemos acerca del tema. En la escritura, vamos a redactar tomando en cuenta las ideas de la preescritura. Por otro lado, en la revisión, vamos a analizar y a revisar la información tomando en cuenta la edición y analizando la coherencia, la gramática y la presentación de nuestro escrito para finalmente publicarlo. Ahora bien, en el proceso cerebral de la escritura, nos enfocaremos en la psicomotricidad, la cual conlleva la expresión categorizada por el psiquismo y también por la motricidad. Vamos a ver quién es el autor que defiende esta postura. El psicólogo e investigador francés Henry Wadon remarcó la psicomotricidad como la conexión entre lo psíquico y lo motriz. Afirmaba que el psiquismo y la motricidad representan la expresión de las relaciones del sujeto con el entorno. De manera que aquí también vemos enfocado a la motricidad fina, la cual es la coordinación de los músculos, huesos y nervios que produce movimientos y también es un medio de expresión y desarrollo personal. Finalmente, hablaremos de uno de los factores que inciden en la escritura, las emociones, las cuales nos permiten experimentar ira, tristeza, alegría, miedo, entre otras, y están presentes en todo momento y en todo lugar.